La Voz de América presenta. La Unión Europea prepara embargo contra el petróleo de Rusia mientras Moscú arrecia ataques en Ucrania. Filtración del borrador de la Corte Suprema sobre el aborto sigue generando debate en Estados Unidos. No es la primera vez. Sabemos que no va a terminar rápido. Además, miles de ucranianos siguen llegando a Tijuana buscando refugio. La Voz de América recogió sus experiencias en nuestra serie especial De Frontera a Frontera. Hispanos en Florida reclaman mejores condiciones laborales ante el brusco incremento de los precios. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Un embargo al crudo ruso en los próximos meses sería la nueva maniobra de la Comunidad Europea para aumentar la presión sobre Rusia. Una respuesta enérgica que hasta ahora no se había tomado y que podría cambiar la relación entre la Unión Europea y Moscú. Jacopo Luzzi tiene la noticia. La Unión Europea toma un gran paso este miércoles para debilitar la capacidad del presidente Vladimir Putin de financiar la guerra en Ucrania, proponiendo un embargo total sobre las importaciones de petróleo ruso en los próximos 6 meses y de productos de petróleo refinado para fin de año. Nos aseguraremos de eliminar gradualmente el petróleo ruso de manera ordenada, de manera que nos permita a nosotros y a nuestros socios asegurar rutas de suministro alternativas y al mismo tiempo tener mucho cuidado de minimizar el impacto en el mercado global. La propuesta aún debe ser aprobada unánimemente por los 27 estados que integran la UE. Hungría lidera las objeciones a este embargo y anunció un veto a la medida. Entre tanto, Moscú intensifica los ataques con misiles en toda Ucrania, justo cuando los países occidentales están aumentando el arsenal de Ucrania y no excluyen nuevas sanciones contra Moscú. Con respecto a las sanciones adicionales, siempre estamos abiertos a sanciones adicionales. Y he estado en consulta. Hablaré con los miembros del G7 esta semana sobre lo que vamos a hacer y lo que no haremos. En Mariupol, las fuerzas rusas se preparan para un desfile y retiran los escombros y los cuerpos en las calles. La ciudad portuaria destrozada está destinada a ser un centro de celebraciones el 9 de mayo, que es el día de la victoria en Rusia. Al abordar la especulación de que el presidente ruso Vladimir Putin podría usar este día para declarar oficialmente la guerra a Ucrania, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que esto no tiene sentido. Jacopo Luzzi, Voz de América. Entre tanto, aquí en Estados Unidos continúan las protestas a lo largo del país ante la posibilidad de que 26 de los 50 estados de este país prohíban el aborto si los magistrados de la Corte Suprema deciden anularlo, tal como lo sugiere el borrador de la sentencia que se filtró esta semana. Laura Sepúlveda nos trae el reporte. El borrador de sentencia de la Corte Suprema que salió a la luz pública y del cual ya se confirmó autenticidad, sugiere que la mayoría de los magistrados favorece eliminar el derecho al aborto. Aunque el documento no refleja una decisión definitiva, manifestantes han salido a las calles para expresar su acuerdo o desacuerdo con una sentencia sobre un tema que continúa generando gran polémica. La idea de que nos puedan quitar nuestros derechos como mujeres, como dueñas de nuestro útero, que nos puedan negar derechos sobre nuestro cuerpo, me hace temblar hasta la médula. La senadora demócrata Elizabeth Warren se pronunció en contra de que el máximo tribunal anule el fallo que emitió en 1973 en el emblemático caso Roe vs. Wade. Estoy molesta porque una Corte Suprema extremista de Estados Unidos piensa que podría imponer sus asuntos de vista extremistas a todas las mujeres de este país y están equivocados. La gineco obstetra Iman Al-Sadden opina que la norma no es lo único que preocupa en varios de los estados de la Unión. Aunque era y sigue siendo la ley del país, el acceso al aborto sigue siendo extremadamente difícil en esta región. Roe no es una realidad para muchas personas aquí. Hay una diferencia entre legalidad y acceso. Legalidad que muchos estiman podría complicarse con una decisión como la esperada por la Corte y que además potencialmente impactaría derechos de otras minorías como la comunidad LGBTIQ. Estamos viviendo un momento de conservatismo extremo en este país.
tiene que ver con asustar a los votantes de perder percibidos derechos, los cuales no es verdad. También se han movilizado grupos que se oponen al aborto, por lo que consideran como un acto de violencia y opresión. Laura Sepúlveda, Voz de América. El resultado de las elecciones primarias celebradas en el estado de Ohio este martes evidenciaron la gran influencia que sigue teniendo el expresidente Donald Trump entre los republicanos. J.D. Vance contaba con apoyo de Trump y se impuso como candidato republicano al escaño en el Senado de ese estado. Vance se hizo eco de las denuncias infundadas de fraude en las elecciones que Trump perdió en el 2020, por lo cual recibió hace 3 semanas el apoyo público del exmandatario. Dará paso libre a los migrantes. Así lo enfatizó el canciller mexicano Marcelo Ebrard tras su reunión en Washington con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Ebrard dijo que la prioridad de ambos países es trabajar en la seguridad de la región, de modo que se pueda atacar el origen de la migración irregular y que ya le han propuesto al gobierno estadounidense realizar una inversión importante en Centroamérica. Nuestro país no tiene libre tránsito para cualquier persona. Si tú llegas a México te tienes que registrar según la ley. Puedes pedir refugio, puedes pedir asilo, puedes ser trabajador temporal. Hay muchas formas. Lo que no vamos a permitir es que se asuma con o sin el problema del título 42 o lo que Estados Unidos determine, que México se convierta en un país en donde pasa quien sea y no tengamos su identidad. Y a más de 10.000 kilómetros de Ucrania, en Tijuana, se abrió un camino para que miles de ucranianos reciban amparo en Estados Unidos. Vamos en vivo con Celia Mendoza, quien estuvo en esa ciudad mexicana. Celia, allí lograste hablar con varios de ellos. Háblanos también de esta primera entrega de este especial que se llama De Frontera a Frontera y que todos nuestros televidentes podrán empezar a ver en nuestras plataformas desde hoy. Así es, Yasmín, lo que pudimos observar es que ha venido sucediendo desde que inició la guerra en Ucrania y cómo ha afectado la frontera sur de los Estados Unidos. Tijuana en particular, que se convirtió en el lugar donde miles llegaron buscando que el gobierno de Joe Biden, después de un anuncio acerca de la posibilidad de recibirlos, empezaron a arribar desde principios del mes de abril y que no han dejado de llegar a pesar de los cambios. Me tuve que ir porque Rusia quiere. No sé qué es lo que ellos quieren, pero debemos irnos a otro lugar una y otra vez. Y es por eso por lo que quise irme lo más lejos posible, porque es la tercera vez. Que la ucraniana Olga Smirnova, de 36 años, se ve obligada a escapar. Primero, al comienzo de la guerra en la región de Donbass en 2014, huyó de Lugansk, su ciudad natal, y se instaló en la capital, Kiev. El pasado 24 de febrero, con los primeros bombardeos rusos, otra vez tuvo que escapar, pero hacia la República Checa junto a su esposo e hija de 6 años. No es la primera vez. Sabemos que no va a terminar rápido. Explicó a La Voz de América desde la ciudad fronteriza de Tijuana, México, mientras esperaba su turno para entrar a Estados Unidos en virtud de una excepción humanitaria. Vimos que empezaba a crecer y crecer hasta ya hasta llegar al punto donde ya no cabía nadie. Ellos ingresaron como turistas desde Europa, entraron por Cancún en el aeropuerto o la Ciudad de México. Tomamos un avión de Varsovia a Cancún, luego nos quedamos en un hotel y luego tomamos un vuelo de Cancún a Tijuana. Anastasia Matrosula, de 37 años, escapó de su ciudad natal Mykolaiv el pasado 5 de marzo junto a sus 2 hijos. Ingresaron el 4 de abril a Estados Unidos por el puerto de entrada de Otay, con destino final en Toms River, Nueva Jersey. Me rompe el corazón darme cuenta de que la gente no puede salir de allí. La angustia de Anastasia la padece diariamente Olga.
Mis padres están en Kiev, cerca de Bucha, cerca de Irpin. Zonas donde hoy se investigan crímenes de guerra que, de acuerdo con testigos y familiares de las víctimas, fueron cometidos por las tropas rusas, incluyendo ejecuciones contra residentes civiles. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. Mientras lamenta que en esta travesía, que según ACNUR han emprendido más de 5 millones de ucranianos, tuvo que dejar atrás a sus padres. Quiero volver a casa cuando todo termine. Pese a que son bienvenidos, la llegada a Estados Unidos está marcada por la separación familiar, el dolor por la muerte inherente a la guerra y la salida forzada de la tierra que los vio nacer. A partir del 25 de abril, las cosas han cambiado en la frontera entre México y los Estados Unidos y decenas de ucranianos no han podido entrar al territorio estadounidense. Esto después de que el gobierno de Joe Biden anunciara el programa de Unidos por Ucrania, algo que exige algunos parámetros específicos, así como personas que los reciban en los Estados Unidos antes de garantizar su entrada. Yasmín. Celia, muchas gracias por este reporte y a propósito, invitamos a nuestros televidentes a acceder a todo el contenido online y multimedia de esta serie especial de La Voz de América, De Frontera a Frontera, que visibiliza las expectativas ante el eventual fin de las restricciones impuestas por el Título 42 y cómo se preparan las autoridades de Estados Unidos y México en el contexto actual marcado por la guerra en Ucrania y la masiva migración en todo el hemisferio occidental. Encuentre De Frontera a Frontera en vozdeamerica.com. Y usted quédese, porque al volver, en la recta final de la campaña presidencial en Colombia, los candidatos denuncian amenazas de muerte. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. La Asamblea Nacional de Venezuela designó recientemente a los magistrados que durante los próximos 12 años regirán al Tribunal Supremo de Justicia. Álvaro Algarra nos reporta que la elección se dio sin consultar a la oposición de ese país. Luego de varias semanas de postergación, la Asamblea Nacional electa en 2020 designó a los 20 magistrados y sus suplentes que conformarán el Tribunal Supremo de Justicia. El politólogo Benigno Alarcón explicó que ese nombramiento atenta en contra de la independencia de poderes, pues 17 de los 20 magistrados designados tienen vinculaciones con el oficialismo. Obviamente, ante un Tribunal Supremo de Justicia que para nadie es secreto, no es imparcial,
entonces las posibilidades de hacer justicia se vuelven tremendamente remotas. La ONG Acceso a la Justicia denuncia que otra irregularidad de la elección es que de los 20 magistrados, 12 son reelectos. Superó nuestras peores expectativas. Fue prácticamente una reelección masiva de magistrados, de 20 magistrados, 12 fueron reelectos. Las salas, digamos, que tienen mayor peso desde el punto de vista político, que son la sala constitucional, la sala penal y la sala político-administrativa, están abrumadoramente controladas por miembros del oficialismo. El artículo 284 de la Constitución establece un solo periodo en el cargo. A pesar de los cuestionamientos, el presidente Nicolás Maduro saludó la designación, catalogó el proceso como ejemplar y destacó que a partir de ahora se abre un nuevo camino en la justicia. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En Nicaragua, familiares de más de 180 opositores a quienes se les permitió ver a sus parientes en la cárcel denuncian que los malos tratos persisten. Las opositoras Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila y la exguerrillera Dora María Telles están en condiciones delicadas de salud en la cárcel Evaristo Vázquez, donde fueron recluidas desde hace casi un año tras ser condenadas por traición a la patria, según denunciaron sus familiares. Y aquí hay una política de Estado de tortura que busca vulnerar sus cuerpos, que busca vulnerar sus mentes y que busca someterlos. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denuncia que persisten los maltratos físicos y psicológicos, así como el aislamiento y la falta de atención médica en contra de los más de 180 presos políticos que se encuentran recluidos en 22 prisiones de Nicaragua. Hay una hazaña extraordinaria, muy particular, es decir, ahí obviamente la orden es hacer sufrir al máximo a esas personas presas políticas. La OEA y las Naciones Unidas han exigido la liberación de los opositores, que incluye a 7 precandidatos presidenciales, pero su solicitud no ha tenido eco. Y el pueblo nicaragüense tiene dignidad y no acepta imposiciones. El presidente Daniel Ortega descalificó a ambos organismos internacionales y descartó la posibilidad de liberar a los opositores. Recientemente, el gobierno de Daniel Ortega expulsó a la Organización de Estados Americanos y en el año 2018 expulsó a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Donaldo Hernández, Voz de América. Y a menos de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, 2 candidatos denuncian amenazas de muerte. Jair Díaz con el informe. Cuando la carrera maratónica por la presidencia de Colombia entra a la recta final, amenazas de muerte rondan las campañas presidenciales y el equipo de Gustavo Petro denunció un plan para acabar con su vida. Tener la paz definitiva. Muy a nuestro pesar, debemos informar que la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez ha decidido suspender la gira. Lo hacemos básicamente porque recibimos información de seguridad. Al mismo tiempo, el candidato Federico Gutiérrez mostró un video grabado por el senador izquierdista Gustavo Bolívar, donde lo entierran simbólicamente. ¿A quién están enterrando? ¿Qué puede pensar uno cuando ve un video donde algunos políticos incitan a la población, e inclusive a niños y a jóvenes, a que nos deseen la muerte? Con criterios de libertad política. El analista Hugo Acero asegura a La Voz de América que las amenazas no son nuevas en el país y que hoy recuerdan la época del capo de la droga Pablo Escobar. Particularmente el atentado a Luis Carlos Galán fue del cartel de Medellín. El director de la Policía de Colombia, general Jorge Luis Vargas, comenta que ya se investiga el supuesto plan de asesinar a Petro, líder del pacto histórico. Poner a disposición precisamente todas las capacidades investigativas y de esclarecimiento de la Policía Nacional. La campaña de Gustavo Petro asegura que las amenazas provienen de un grupo paramilitar denominado La Cordillera. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Al volver les contamos por qué cada vez los estadounidenses optan más por cremar a sus seres queridos en lugar de enterrarlos. Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos
se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. Cientos de trabajadores agrícolas y empleadas del hogar del sur de Florida están reclamando más derechos y protecciones. Anthony Belchi nos dice por qué. Todos ellos trabajan en el campo, cobran entre 5 y 6 dólares la hora. Dicen que con ese sueldo no les da para casi nada. Con la inflación más alta en 40 años en Estados Unidos, no pueden llegar a final de mes. Es imposible vivir, ya no se puede pagar renta, todos viven de a montón, en un apartamento de 1 cuarto, 2 cuartos, hay muchos desalojos. A mí me han dado desalojo. Protestan porque hacen jornadas de más de 12 horas, no pueden hacer frente a todos los gastos y en algunos casos la situación es límite. Piden ayuda a las autoridades para que puedan mejorar sus condiciones de vida, especialmente en zonas como el sur de la Florida, donde el aumento del precio de la renta es de los más altos del país. Muy complicada porque tiene uno que elegir entre tener techo o alimento. Entre comprarle un par de zapatos a los hijos o comprarles un galón de leche. Muchos de ellos indocumentados dicen que han estado años en la sombra, callados, atemorizados por sus empleadores que los amenazaban con avisar a inmigración si alguien alzaba la voz para denunciar su situación. No le dan agua, no le dan descanso, los pagos son muy malos, muy malos. Y si son las mujeres que trabajan en el hogar, las maltratan, las amenazan. Las mujeres empleadas del hogar también se quejan de este trato que consideran inhumano. Recuerdan que hacen el trabajo que nadie en Estados Unidos quiere hacer. Limpiando casas, cuidando niños, cuidando ancianos, y para nosotros, las que estamos limpiando casas, no hay una protección en este momento. Una protección que podría solucionarse mediante una reforma migratoria para regularizar a los más de 11 millones de indocumentados, pero está lejos de ser una realidad, porque ni demócratas ni republicanos se ponen de acuerdo. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Y debido a la pandemia, las cremaciones se han vuelto la opción funeraria recomendada por las autoridades sanitarias. Adriana Arévalo nos informa. De acuerdo con la Asociación de Cremación de Norteamérica, en 2020 el 56% de los estadounidenses que fallecieron fueron cremados, una opción que de acuerdo con los expertos pasó de ser personal a comunitaria con el impulso generado durante la pandemia. Para 2025 se estima que 65% de los fallecidos serán cremados en lugar de recibir una sepultura tradicional, un proceso que en Estados Unidos suele tardar semanas enteras. Es mejor la cremación y lo más rápido posible. Aunque detrás de la decisión de cómo despedir a un ser querido pesan argumentos religiosos, el tema financiero tiene mucho que ver en las nuevas tendencias. Está pasando más que nada por lo económico, porque aquí en Estados Unidos es demasiado caro, entonces yo creo que la gente se está yendo más por eso, porque no tienen el dinero para hacer el funeral tradicional como es. Y pese a esas razones de fe, los expertos en la materia ven cambios significativos en la forma como las familias interpretan las tradiciones hoy en día. Las nuevas familias, los nuevos núcleos familiares están cambiando
la modernización hacen lo que se llama jornaleros más modernos, los cuales son más comunes y más sencillos, ya no quieren servicios, ya no quieren cosas más elaboradas. Los conocedores en el tema afirman que las nuevas generaciones piensan también en los efectos ambientales que conlleva un entierro tradicional y en la falta de espacio que aqueja a varias ciudades donde ya no hay terrenos suficientes para seguir expandiendo los cementerios. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. En breve, el contrabando asedia a los comerciantes en Bolivia. Ellos demandan mayor regulación del gobierno. Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En Bolivia, el gremio de comerciantes denuncia que la escasa vigilancia gubernamental en cruces fronterizos los ha puesto en desventaja frente al auge de contrabandistas en ese país. Fabiola Chambi nos trae el reporte. Ya no solo bajo la sombra de la noche, sino también a plena luz del día, el contrabando en Bolivia se da modos para evadir controles y expandirse estratégicamente a través de ferias itinerantes que reúnen a unos 2.000 vendedores. Por aquí, por Villazo. Según datos de la Cámara Nacional de Industria, la internación de mercadería ilegal se triplicó en los últimos 10 años y en la actualidad este ilícito mueve $3 millones cada año y afecta a 70.000 empleos. Los productores locales son los más golpeados y reclaman que se valorice el concepto hecho en Bolivia. Todos como bolivianos y el gobierno en especial debería de hacer una campaña de concientización para promocionar que nos sintamos orgullosos de ser bolivianos y consumir lo boliviano. La frontera más vulnerable es al sur del país, aunque el gobierno indica que en el último año hubo un incremento de 174% de efectivos militares para el control fronterizo. Donde más se está registrando es en Argentina por el tipo de cambio, pero también mucho entre Perú y Chile. Los comerciantes informales, claro, son una consecuencia de todo eso, pero no es el problema central es la frontera. Los comerciantes que venden libremente productos de contrabando en las calles principales de la ciudad rehuyen a las cámaras, pero justifican esta actividad. Nosotros les hemos hecho competencia porque para abaratar, ¿no?, a nuestro pueblo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Hay gente que nos pide. Una multitud de vendedores y compradores volvieron a congregarse en la ciudad peruana de Puno, a orillas del lago Titicaca, tras una interrupción de 2 años por la pandemia. En esta feria ancestral del altiplano andino, que se caracteriza por la instalación de puestos de lona, la venta de objetos miniatura y por sus diversos rituales, los chamanes mezclan la cultura aymara con el catolicismo para bendecir a quienes cada 3 de mayo acuden a la feria a la cita
para recibir alguna gracia. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Gracias por su sintonía.